Dios les bendiga, amados hermanos, ¿cómo están? Que la paz del Señor esté con ustedes. Hoy quiero tocar un tema que voy a hablar sobre el matrimonio, así que si estás casada o casado, este tema espero que sea de mucha bendición para tu vida. Amén. Quiero empezar expresando que el matrimonio no es más que un regalo de Dios. El matrimonio es un regalo pues que el Señor nos deja a nosotros. Amén. Y es una de las decisiones más importantes que nosotros podemos tomar en nuestra vida. Digo una de las decisiones porque la decisión más importante es cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón. El matrimonio no es una decisión que se debe tomar a la ligera. Y tampoco una decisión egoísta. ¿En qué sentido? Que yo no me voy a casar para que la otra persona me haga feliz. No. Yo me voy a casar, ¿por qué yo voy a contraer matrimonio con esa persona? Porque yo lo quiero hacer feliz y lo quiero hacer feliz para toda la vida. Amén. Así que el matrimonio es una decisión que se debe tomar con mucha precaución. El matrimonio es un acto espiritual, bien espiritual, porque cuando uno hace los votos en el altar, sí está bien, uno le está diciendo, estamos en el ámbito terrenal, pero esos votos, ese voto, ese momento es un pacto que se está haciendo directamente el hombre con Dios, amén. Así que recuerdan aquellos votos en la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez. Todos esos votos es un pacto que el hombre está haciendo con Dios en ese momento. Con la persona sí, pero también ahí está Dios presente. Entonces el matrimonio es un acto muy espiritual y es hasta que la muerte lo separe. Eso es para empezar con el primer punto. Amén. No nos podemos dejar llevar por impulso, o sea, no podemos decir, oye, yo me voy a casar con esta persona porque, ay, me encanta tanto, me gusta tanto, cada vez que me toca siento que me eriza y hay un fuego, o sea, no nos podemos dejar llevar por esos impulsos, porque eso es pasajero, tampoco nos podemos dejar llevar por lo material. Yo me voy a casar con esta persona porque tiene casa, carro, me ofrece una estabilidad, o sea, no nos podemos dejar llevar tampoco por esos detalles. ¿Por qué? Porque ¿qué te vale que te mantenga bien, o sea, materialmente, pero no te ama? Es triste cuando estás casado con alguien que no te corresponde, no te ama, no te valora. Entonces, yo les recomiendo que antes de tomar esa gran y hermosa decisión e importante decisión, tienen que buscar dirección de Dios. Tienen que buscar dirección de Dios y que sea Dios el que hable y el que Dios vaya haciendo. Vaya haciendo y vaya poniendo las cosas correctas. Yo les quiero decir un pequeño testimonio. Antes de yo casarme con mi esposo, sabes que yo conocí a mi esposo en la universidad, ¿verdad? Entonces antes de yo casarme con mi esposo, había un muchacho, otro estudiante, un compañero de la universidad, que cumplía como con esos requisitos que toda madre quiere. Los requisitos, trabaja, es inteligente, de un futuro prometedor, por aquí, por allá. Pero el Señor me decía que esa no era la persona. Y me habló varias veces. Entonces, tiempo después llegó mi esposo y el Señor me confirmó mi esposo. Y habían pasado ciertas circunstancias en eso, pero el Señor me seguía confirmando de que Él era la persona que tenía para mí. Y aunque otras personas me dijeran que no era lo que Dios quería, yo estaba segura de las confirmaciones y del trato que Dios había tenido en mi vida. Entonces pues aquí estamos, ya tenemos, ya un poquito más y vamos para una década de casado, Dios primero. Entonces eso es lo que yo quiero comentarles a ustedes. Antes de casarse, busquen dirección de Dios y no dirección del hombre, porque el hombre se puede equivocar.
pero Dios nunca se equivoca cuando tiene un propósito bello en nuestra vida, y el matrimonio es un hermoso propósito de Dios, es uno de los ministerios más hermosos. Amén. Y por eso pues que traigo este tema ante la acción, porque me gustaría que tu vida pues fuera bendecida. Fuera bendecida. Entonces ya con la dirección de Dios vamos a aplicar uno de los principios del matrimonio. Voy a tocar uno porque este uno tal vez me extienda yo demasiado. ¿Y cuál es uno de los principios? Pues dice su palabra que esposos amen a su esposa y esposas respeten a sus esposos. Entonces les voy a compartir rápidamente el pasaje que está en Efesios capítulo 5. Voy a leerlo desde el versículo 21. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, para que para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así que como iglesia se somete a Cristo, como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Los dos se convierten en uno solo. Ese es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Repito, por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Este pasaje a mí me quebrantó. ¿Por qué? Porque en los primeros años de casada, vaya, que fue bastante difícil para mí, para mi matrimonio, y este pasaje del Señor me dio ojos nuevos para este pasaje años después de haber pasado ese proceso tan fuerte con mi esposo, y pude ver tanto el amor de Dios, o sea, pude ver tanto el amor de Dios a través de mi esposo. Y solamente pues puedo dar gracias al Señor porque wow, por el regalo que me ha dado, y por darme tanto amor, y por expresar ese amor a través de mi esposo. Entonces, ¿cuáles son uno de los puntos? Voy a resumir uno de los puntos que más me impactó. Uno de los puntos que más me impactó dice: marido, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó la iglesia. Amén. ¿Y cómo Cristo amó la iglesia? Pues que se entregó a sí mismo. ¿Y por qué el Señor lo compara con la iglesia? Pues ¿quiénes son la iglesia? Nosotros, todos nosotros somos la iglesia de Cristo. Entonces, ¿cómo es la iglesia? Pues la iglesia es terca, pues la iglesia es infiel, pues la iglesia a veces es soberbia y orgullosa. Pero aún así, dice en Romanos 8, que aún así el Señor se entregó por nosotros, aún sabiendo que somos pecadores, que somos malos, que somos perversos. Se entregó, y se entregó hasta lo sumo en la cruz. Entonces, así lo compara el Señor al matrimonio, así compara el Señor al matrimonio, así es el mandato que le da al esposo: ama a tu esposa como Cristo amó la iglesia.
Y wow, cuando yo llevo eso a mi vida, yo digo, wow, Señor, ya entiendo todo tu propósito en mi vida, de verdad. ¿Por qué? Porque como yo era, amados hermanos, terca, testaruda, yo siempre quería tener la razón, siempre quería hacer mi voluntad. Entonces el Señor, el mismo Dios, me ha ido poniendo en mi lugar, me ha ido poniendo cuál es mi lugar dentro del matrimonio, cuál es el lugar de mi esposo. Ha sido el mismo Dios. No es que yo le haya dado el lugar a mi esposo, no es que mi esposo se haya impuesto su lugar en el matrimonio, no, es que el mismo Dios ha puesto todo en su lugar. Entonces eso a mí me impacta. Eso a mí me impacta. Otra parte que me encanta es que dice que, o sea, esposos traten a su esposa como a sí mismo, ámenla como a sí mismo. Entonces, esto lo llevo para ambos. Cuando tú amas a alguien, o sea, cuando tú amas a alguien, tú lo cuidas. Si tú dices, ámalo como a sí mismo, o sea, tú no te vas a hacer daño, ¿no? A ti mismo tú no te vas a estar cortando, tú mismo no vas a estar maltratándote, al menos pues que bueno, que esa persona tenga alguna condición mental, pero si no la tiene, entonces, si te amas a ti mismo, no te vas a hacer daño a ti mismo, ¿verdad? Entonces, tú quieres verte bien, entonces así mismo, pues el Señor nos manda a que nosotros nos amemos, amemos a nuestros esposos, amemos a nuestros esposos, como a nosotros mismos, viceversa, principalmente esposos amen a su esposa como a sí mismo. Entonces eso me encanta, me encanta muchísimo y espero pues que lo puedan aplicar en su matrimonio, porque hay mucha bendición en esta palabra, hay mucha bendición en esta palabra. Y dice otro pasaje pues que la esposa es la corona de su esposo, la esposa es la corona de su esposo, entonces el esposo debe desear ver bien siempre a su esposa, así como las esposas viceversa deben de siempre pues querer, desear o ver bien, tratar bien a ese esposo. Amén. Otro punto que me llamó la atención es de la misma manera amar a su esposa como a su propio cuerpo. Esto ya lo expliqué. Otro punto que me llamó la atención es que dice, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo, o sea, dos en uno, el esposo, la esposa, y el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Parece que son cinco, no, pero son todo en uno, todo en uno, todo en uno en ese matrimonio. ¿Amén? Entonces, por eso es que me di cuenta que cada familia tiene su manera de pensar, cada familia tiene su manera de criar a sus hijos. La manera en que cría, no sé, la familia Vázquez, la manera en que cría sus hijos es muy diferente a la familia Castillo, etcétera. O sea, cada hogar es diferente. ¿Por qué? Porque en ese matrimonio se une la manera de pensar. La manera de pensar de tu esposo debe ser complementada con la de la esposa. La manera de pensar del esposo debe ser complementada con la manera de pensar de la esposa. Vaya que pueden tener alguna diferencia, pero esa diferencia pues se tiene que ir a ajustar, pero todo tiene que encajar en esa familia para que eso funcione. Y asimismo tú decides cómo tú vas a criar a tus hijos. O sea, tú no solo te vuelves uno en el cuerpo, sino también te vuelves uno en todo, en la manera de pensar, en la manera de actuar, en la manera de ser. O sea, esto es tan espiritual que me encanta. Me encanta y puedo entender muchas cosas. Me dicen, oye, pero es que tú te vas pensando como tu esposo o te pareces tanto a tu esposo, pero es por eso, porque ambos nos estamos moldeando tanto que estamos siendo literalmente uno. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Dice, dos en uno. Hay que tener mucho cuidado y no dejar entrar un tercero. ¿Qué puede ser un tercero? Un familiar, un padre, un padre. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué menciono un padre? Bueno, lo menciono porque a veces hay padres que se quieren meter en los matrimonios de los hijos y eso no está bien. Un padre puede aconsejar a sus hijos en un matrimonio, un padre puede brindar consejos,
pero no puede imponer, no puede imponerse, porque ya, o sea, ya ellos no, el esposo y la esposa no están ya a la tutoría del Padre, nada más del Padre Celestial. Entonces, hay que tener mucho cuidado y ser muy sabios aquí. ¿Qué es lo que queremos dejar entrar en nuestro matrimonio? Otra tercera persona que no podemos dejar entrar en matrimonio son los hijos. Los hijos hay que poner los hijos en su lugar. ¿Cuáles son nosotros somos los padres no somos los padres de nuestros hijos, pero ellos no pueden ocupar el lugar ni de la esposa ni de la esposa. Ellos tienen su lugar como hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay muchos matrimonios que cuando ya tienen hijos se olvidan de sus esposos, se olvidan de sus esposas, descuidan el matrimonio porque ahora toda la atención lo equipara a los hijos y eso va causando fracturas en el matrimonio. Así que hay que tener mucho cuidado y mucho equilibrio a la hora de que se conviertan en padres, porque no podemos dejar pues que eso ocupe el lugar de nuestros esposos ni nuestras esposas, no podemos descuidarnos. Otro tercero que no podemos dejar entrar, y ya para terminar porque ya lo estoy haciendo bastante extenso, es cualquier otra cosa que quiera ocupar el lugar. Por ejemplo, una televisión, un celular, un trabajo. Hay que ser muy sabio y cuidar la familia. Y que esas pequeñas zorras que no puedan dañar el viñedo. O sea, ¿qué es el viñedo? Nuestro matrimonio, el regalo que el Señor nos ha dado, ese jardín que el Señor nos ha dado que tenemos que cuidar. Amén. Hay que tener mucho cuidado y mucha sabiduría. El matrimonio es de mucha sabiduría, pero es un regalo muy lindo. Voy a dejarlo hasta aquí, más adelante pues quiero hablar del matrimonio y la sexualidad y bueno, espero que me acompañen en nuestro próximo mensaje. Dios te bendiga.